Raymond Dalio, o simplemente Ray Dalio, nació en 1949 en el vecindario de Jackson Heights, en Queens, Nueva York. Su padre era un músico de jazz y su madre una ama de casa. A los 8 años, Dalio se mudaría al suburbio de Manhasset, en la ciudad de Nueva York, con su familia. Como Dalio se describiría más adelante, él era un estudiante pobre cuando era joven y con poco interés en los estudios. A los 12 años comenzó a trabajar como caddy en un campo de golf cercano, frecuentado por inversionistas de la ciudad, y sería un consejo proporcionado por uno de estos inversionistas, lo que lo llevaría a realizar su primera inversión, utilizando para ello $300 que había ganado trabajando como caddy y con los cuales compraría acciones de la aerolínea Northwest Airlines. Poco después, esta aerolínea se fusionaría con un rival, triplicando el dinero de Dalio en el proceso, y a partir de allí él quedaría enganchado. Tras graduarse en la Universidad de Long Island, y gracias a un expediente impecable, consiguió estudiar su MBA en la Universidad de Harvard, y en Harvard comenzaría a fraguar su leyenda. Allí empezó a gestionar su propio dinero, y le fue tan bien hasta el punto que consiguió pagarse los estudios con las ganancias. Tras su graduación comenzaría a trabajar para una compañía que ofrecía soluciones operando en el mercado de materias primas. Llegó a ocupar un puesto relevante en la empresa, pero según él mismo lo indica, lo despidieron por pegarle un puñetazo a su jefe. Recién salido del trabajo a los 26 años, Dalio decidió poner en marcha su propia compañía de asesoramiento en su departamento de 2 habitaciones y le llamaría Bridgewater Associates. Observar que lo llamó Bridgewater Asociados, a pesar de que no tenía asociados, era únicamente él. La compañía comenzó con unos pocos clientes que le seguirían desde su trabajo anterior. Mientras buscaba más negocios, Dalio comenzó a producir un boletín periódico con informes de mercado y notas de inversión. La rápida popularidad del boletín dio como resultado una creciente lista de corporaciones, fondos de pensiones y otros institucionales dispuestos a pagar a Dalio por sus ideas. Y en 1985 su reputación había crecido tanto que pudo convencer al Banco Mundial para que le permitiese administrar un fondo de jubilación de renta fija que tenía un valor de $5 millones. Este fue su primer gran negocio. Y poco a poco pasó de realizar informes a gestionar grandes capitales, y sus resultados le valieron para llegar a lo que hoy es Bridgewater, una empresa con más de 1.500 empleados y con más de $150.000 millones en activos bajo gestión. En 1989, Kodak acudió a Dalio en busca de asesoramiento sobre su fondo de jubilación, que se había asignado principalmente a la inversión en acciones. Dalio sugeriría una estrategia de inversión altamente diversificada, que tenía como objetivo reducir el riesgo y mantener un alto nivel de rentabilidad. Poco después, Bridgewater lanzó su primer fondo de cobertura con capital de Kodak y de Loews Corporation. En los años siguientes, Bridgewater desarrollaría varios fondos de cobertura destinados principalmente a inversionistas institucionales, incluidos fondos de pensiones públicos y privados, dotaciones universitarias, fundaciones benéficas y fondos soberanos de inversión. De acuerdo con declaraciones de la compañía del año 2016, Bridgewater a ese año gestionaba más de $154.000 millones en inversiones globales, lo que lo convierte en el mayor hedge fund o fondo de cobertura del mundo. Ray Dalio es considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Aparte de ser un gestor de fondos destacado, Dalio se ha hecho mundialmente famoso por lo que él define como sus principios. Principios de Ray Dalio es un documento en PDF que hace unos años publicaría él mismo en la página web de Bridgewater. Dado el éxito del documento,
cuya extensión era de alrededor de unas 100 páginas y de acceso totalmente gratuito, decidió publicar un libro también denominado Principios. Ray Dalio también es famoso por un video suyo publicado en el año 2007 que se titula How the Economic Machine Works, a Template for Understanding What is Happening Now. Algo así como cómo funciona la máquina económica, una plantilla para entender lo que está ocurriendo. No obstante, este video solo se haría viral cuando él tuvo reconocimiento por la publicación de su libro Principios. Bridgewater es único en muchos aspectos más allá de su gran tamaño. Ha generado más dinero para sus inversionistas que cualquier otro hedge fund del mundo en la historia. Se estima que ha generado ganancias superiores a 50.000 millones de dólares en los últimos 20 años. El fondo insignia de Bridgewater tiene una correlación cercana a cero con los mercados tradicionales y también tiene una correlación muy baja con otros fondos de cobertura. Su fondo principal utiliza la relativamente rara combinación de un enfoque sistemático basado en datos fundamentales. Recordemos que la mayoría de los fondos de cobertura que se basan en fundamentales utilizan un enfoque discrecional y no un enfoque sistemático. Y al mismo tiempo, la mayoría de los fondos de cobertura que utilizan enfoques sistemáticos los basan principalmente en criterios de análisis técnico y gráfico. Bridgewater fomenta una inusual cultura corporativa que promueve las críticas entre los empleados, independientemente del rango que estos tengan. Prácticamente todos los negocios de Bridgewater son institucionales, 95% institucional y 5% fondos de fondos. Otro dato interesante es que Bridgewater Associates se encuentra entre una pequeña minoría de fondos que tiene una trayectoria superior a los 20 años. La mayoría de los fondos de cobertura mueren durante su primera crisis. Del mismo modo, Bridgewater fue el primer fondo de cobertura en crear fondos alfa y beta por separados, que podrían combinarse en cualquier mezcla deseada por los clientes. Los principios de Ray Dalio, según su criterio, son los principios que le han permitido conseguir todos sus logros. La idea detrás de utilizar principios es actuar de la misma forma en situaciones muy parecidas que se dan a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Se distinguen entre principios vitales, principios laborales y principios de inversión y serían los siguientes. Esto es un pequeño resumen del libro Principios. Primero, reconocer que los errores son buenos si aprendemos de ellos. Segundo, crear una cultura en la que está bien fallar, pero será inaceptable no identificar, analizar y aprender de los errores. Tercero, debemos poner los errores al descubierto y analizarlos objetivamente, por lo que los gerentes deben fomentar una cultura que haga que esto sea normal y penalizar la supresión o encubrimiento de los errores. Se debe hacer énfasis en destacar, diagnosticar y pensar en lo que debe hacerse de manera diferente en el futuro y luego agregar estos nuevos conocimientos producto de los errores en el manual de procedimientos que serán esenciales para nuestra mejora. Cuarto, debes reconocer que cometerás errores y tendrás debilidades. Los cometerás tú y los cometerán también aquellos que te rodean y trabajan para ti. Lo que importa es cómo lidias con los errores. Si usted trata con los errores como oportunidades de aprendizaje que pueden dar lugar a una rápida mejora, si se manejan bien, usted estará emocionado con cometer errores. Y quinto, si no te importa estar equivocado en el camino a tener la razón, aprenderás muchísimas cosas. Ray Dalio es uno de aquellos pocos multimillonarios que se han tomado el tiempo de escribir un libro de su propio puño y letra, utilizando para ello sus pensamientos, sus reflexiones y su propia experiencia vital.
Aunque aquí hemos resumido algunos aspectos de este libro, recomiendo su lectura. Es un libro algo largo y lo tengo que admitir, también es un libro algo denso. Pero una persona que fue capaz de construir un imperio, comenzando en su departamento de 2 habitaciones y sin tener empleados y sin tener capital, seguramente tiene mucho que explicarnos y seguramente nosotros tenemos mucho que aprender de él. Como siempre, si este tipo de videos tienen valor para